Bien, en beneficio del tiempo, buenos días a todos, a todas. Muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes este nuevo conversatorio. Agradecimientos a AUSTRAM, la Cámara Chileno-Australiana de Comercio, y a su Comité de Recursos Humanos y Educación, por permitirnos este nuevo espacio de conversación e intercambio de puntos de vista en torno a lo que hemos denominado el webinar o conversatorio Nuevas tecnologías y la transformación de nuestro mundo laboral. Hoy en día y en esta mañana nos acompañan dos tremendos invitados de ambos mundos. Sergio, del mundo tecnológico, de las tecnologías de información, el gerente general de Microsoft, y María Fernanda, del mundo laboral legal. Ella es asociada senior de Barros Errázuriz. Y bueno, vamos a conversar en torno a estos temas que ya transcurrido más de un año de pandemia, siguen, ¿no es cierto?, dándonos temas de conversación y análisis profundo en torno al impacto en nuestra sociedad y en nuestro día a día de las tecnologías. Antes de presentar a nuestro moderador, una historia, remontarnos al año 1450 aproximadamente, cuando un joven emprendedor, un joven artesano emprendedor, genera y desarrolla una invención que cambió y cambiará y cambió profundamente, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad. Me refiero a Gutenberg, con la invención de su artefacto que permitía, ¿no es cierto?, con piezas móviles, agilizar el proceso de elaboración de un libro. ¿Por qué comento esto y por qué nos remontamos a tantos siglos atrás? Esta disrupción generó un impacto tan brutal en la humanidad. El trabajo humano dedicado al desarrollo de un libro demoraba aproximadamente un año y medio. Con esta invención, el concepto de desarrollar un libro, de copiar un libro o de imprimirlo, tardó solo días. Entonces, a estos momentos disruptivos, a estos momentos en donde una invención tecnológica genera un impacto tan brutal y tan relevante para beneficio de la humanidad, hoy en día se les denomina momentos Gutenberg. Y estos momentos Gutenberg, dada nuestra situación actual de la cuarta revolución industrial, en donde la digitalización o la transformación digital está de alguna forma envolviéndonos y llevándonos tal vez en un río correntoso, ¿no es cierto? Nos genera sucesivos momentos Gutenberg casi de forma permanente. Entonces cabe mencionar, cabe hacerse estas preguntas como sociedad, como humanidad y como personas de a pie, de cuáles son los impactos reales o los impactos visibles y tangibles de estos cambios y estas disrupciones tecnológicas, cómo afectan estos cambios y la irrupción de estas tecnologías en nuestro día a día, en nuestros entornos legales, en nuestro entorno empresarial, en nuestras economías. Entonces, por eso es interesante y queremos invitar a nuestros panelistas para que desde sus diferentes puntos de vista nos comenten un poco acerca de estas tecnologías, estas nuevas disrupciones que hoy en día estamos viviendo, y que como por ahí se hizo famoso este eslogan, ¿no es cierto?, esta pregunta, medio entre broma, pero también muy profundo razonamiento, y lo comentábamos al principio con Jimena, la gerenta general de Austria, y quién fue el gran disruptor, el gran promotor de estos procesos y esta aceleración de los procesos de transformación digital. Hoy en día no fueron los técnicos, no fueron las tecnologías propiamente tal, sino que fue un episodio complejo para la humanidad, que fue ¿no es cierto?, la pandemia. Sin más, dejo con ustedes a quien va a ser nuestro moderador, Cristian González. Él es nuestro presidente del Comité de Recursos Humanos y Educación, apasionado también por estos temas, con un doctorado en España en Economía, y él va a presentar más en extenso a nuestros queridos invitados. Te dejo el pase, Cristian. Perdón, estás con mute, Cristian. Estás silenciado.
Ay, sí, perdón, disculpa. Muchas gracias, René. Solo agradecer a la Cámara, agradecer a la Jime, a la Cami y al equipo completo en esta unión de poder presentar este conversatorio en conjunto con el Comité de Innovación y el Comité de Recursos Humanos y Educación. La verdad que hoy día es importante poder tener temas y reuniones y conversatorios que nos permitan vivir la actualidad que se está haciendo hoy día con todo el tema de la pandemia y cómo se va dimensionando el país y el mundo hacia una modernización completa de la tecnología. Y gracias a eso tuvimos la fortuna y el honor de poder tener a dos grandes panelistas, a María Fernanda, que es parte de socia de Aucham a través de Barros y Errázuri, y por otro lado tener a Sergio Rademacher, que hoy día nos acompaña también y que es Country Manager de Microsoft. Junto a eso, bueno, vamos a partir las presentaciones de cada uno y sus exposiciones con Sergio Rademacher, que así como lo mencioné anteriormente, es Country Manager de Microsoft hoy día, gerente general, y en este rol también se ha enfocado en muchos proyectos de inteligencia artificial. Hoy lidera el directorio de País Digital, es presidente de la Cámara Norteamericana de Comercio AmCham en Chile, y esperamos con este nexo poder hacer más actividades entre las dos cámaras que nos permitan poder buscar el desarrollo de nuestro país, y además, conjuntamente con eso, Sergio, y complementando y terminando con esta presentación, es ingeniero civil de la Universidad Católica. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y nuevamente es un honor para nosotros como Cámara poder contar contigo en esta interesante exposición. Muchas gracias. No, muchas gracias, Cristian, a ti por la invitación y a toda la comunidad de Auscham. La verdad, para mí es un honor estar hoy día con ustedes compartiendo y de nuevo saludarlos y gracias por la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla, les quiero mostrar unos slides un poquito, así que no se asusten. Y creo que por ahí debería verse. Perfecto. A ver, como decía, hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y aprendizajes, la verdad, que he tenido en este último año, de lo que ha sido justamente esta pandemia, de cómo la verdad estamos viviendo todo esto, que ha sido bastante, yo diría, extremo y distinto, de todas maneras. Un año que sin duda ha sido extraordinario en tantos ámbitos, obviamente lo que nos ha tocado vivir, también cómo se han acelerado muchísimos procesos en las organizaciones, y sin duda esto todavía no termina, por lo tanto nos queda harto por delante. Ahora, si tuviera que partir hablando justamente de qué es lo que para mí, o cuáles han sido los principales aprendizajes, yo creo que lo primero es resiliencia. Y sí, pudiera ser una palabra. Y tiene que ser resiliencia en el sentido amplio. Resiliencia no solamente a las organizaciones, sino primero con nosotros mismos, con nuestras familias, con la organización familiar básica que tenemos. Sin duda que estar en cuarentena y estar encerrados justamente compartiendo los espacios, desde obviamente la conectividad, desde los lugares de la casa, etcétera, ha sido realmente un tremendo desafío y todos hemos tenido que adaptarnos. También resiliencia en las organizaciones. Hemos tenido que ayudar y todos hemos tenido que transformarnos, ¿no es cierto?, para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Y en el caso nuestro, desde Microsoft nos ha tocado muchísimo ayudar a muchos clientes justamente para que puedan hacer esa transición a lo digital, que fue sin duda un desafío muy importante que se vivió. Y al final del día creo que lo que está claro es que en la medida que las organizaciones fueron capaces de ir mutando y ir adaptando justamente, adaptándose a esta nueva realidad, obviamente salieron fortalecidos. Pero volviendo un poco al punto, creo que lo que más me ha impactado para mí en la resiliencia, más allá del tema empresarial, ha sido la parte humana. Y soy optimista, creo que independientemente de todos los desafíos que tenemos por delante, que tenemos varios, yo creo que esto va a seguir siendo algo, el tema de la resiliencia va a ser algo que vamos a tener que ejercer durante un buen tiempo todavía.
Un segundo punto que para mí es bien importante, tiene que ver con la oportunidad, con la empatía, oportunidad, disculpen, con la oportunidad que tenemos hoy día. Y justamente esa empatía, porque por un lado la empatía tiene que ver con cómo en este año, que es un año tremendamente desafiante, hemos tenido que ir ajustando, ser empáticos con las personas que están viviendo. Cada uno está viviendo situaciones muy distintas en sus casas, y también entender empatía no como bajar la vara, sino entender en el contexto que cada persona tiene, cómo esa persona es capaz de dar lo mejor de sí. Y conecto con otro punto que tiene que ver hoy día con la oportunidad. Sin duda que este es un año lleno de desafíos, pero creo que también está lleno de oportunidades. Siempre en los momentos de crisis hay oportunidades. Ahora, está en nosotros mismos justamente ver esas oportunidades y generar las acciones. Y con esto quiero decir la verdad que las oportunidades que tenemos hoy día son enormes. Crecimiento y oportunidades siempre van de la mano. Ahora, muchas veces estas oportunidades aparecen de manera bastante inesperada y te obliga a acelerar justamente un proceso en tiempos justamente mucho más cortos de lo que uno haya planificado. Yo creo que este año nos causó eso. Ahora, por otro lado también, y hablando de la oportunidad, sin duda que lo que hemos vivido, lo que ha la pandemia, ha acelerado justamente esta oportunidad. Como dijo nuestro CEO Satanael hace un tiempo, hemos visto años de transformación digital en tan solo meses. Y esto nos ha impactado en todo, desde el trabajo en equipo, desde cómo hemos aprendido, cómo los colegios, las universidades, los institutos han tenido que adaptar el aprendizaje de manera remota, cómo prestamos servicios de manera remota, cómo atendemos justamente al cliente, la infraestructura, etcétera. Ha sido algo que la verdad ha sido un tremendo elemento transformador. Y sin duda que esto es algo que va a tener un impacto duradero. Otro tema que creo también es importante es que cuando uno analiza justamente esta transformación que estamos viviendo y este cambio, no es algo único, no es algo que estemos viendo en nuestra generación que sea muy distinto. Hemos vivido varias revoluciones. La primera fue la revolución industrial, en la cual utilizamos obviamente la energía del agua para generar vapor para mecanizar la producción. La segunda revolución industrial tuvo que ver con la energía eléctrica, que nos permitió producir en masa. La tercera es cuando ya empezamos a utilizar la tecnología de información y la electrónica para automatizar la producción. Y ya estamos en la cuarta. La cuarta sin duda se basa en la tercera. Y esto se define más allá de un conjunto de tecnologías emergentes, sino es cómo estamos transicionando a distintos sistemas en los cuales, la verdad, están completamente basados en datos y cómo estos datos nos hacen sentido de los procesos que estamos viendo. Ahora, esto no solamente impacta a las organizaciones como tal, sino nos impacta nuestras prácticas diarias, cómo trabajamos, cómo accedemos a los datos, cómo interaccionamos con los clientes. Es una disrupción, la verdad, realmente profunda que toca todos los elementos de la sociedad. Y lo que quiero decir con esto es que no hay que tener miedo a las transformaciones. De hecho, históricamente, cada vez que nos hemos enfrentado a un desafío, ya sea la necesidad de alimentar una población o cruzar un océano, hemos inventado y hemos diseñado distintas tecnologías que nos han ayudado a resolver ese problema. Ahora, por otro lado, estas nuevas tecnologías o innovaciones terminan dando lugar a más progreso que satisfacen justamente las necesidades humanas. Y de esta forma vamos creando un ciclo continuo de innovación que nos ayuda a mejorar la calidad de vida y sin duda que un sinfín de oportunidades. Y conectando un poco las oportunidades con lo digital, para mí un ejemplo muy concreto de oportunidad es la inteligencia artificial, entendiéndola como la capacidad que tiene hoy día un sistema informático para lidiar con la ambigüedad, haciendo predicciones de cosas que han ocurrido en el futuro, utilizando datos previamente recopilados. Y lo interesante es que estos sistemas son capaces de aprender de los errores en estas predicciones, de manera cuando están desfasados con el resultado, aprenden y se retroalimentan y no vuelven a cometer el mismo error. Lo cual al final del día nos permite generar cada día predicciones mucho más precisas sobre cómo comportarse en el futuro. Y ahí, bueno, desde Microsoft creemos que la inteligencia artificial se adapta a nosotros amplificando el ingenio humano con innovaciones que la verdad son bastante significativas en cómo impacta la vida, en cómo impacta la manera que hacemos las cosas. Por ejemplo, en este slide que les estoy mostrando, es un ciclo de vida analítica más inteligencia artificial, en el cual estamos viendo cómo teniendo estos datos, conectando los distintos procesos, distintas áreas de la organización, nos permite optimizar las operaciones, transformar la manera que estamos diseñando, entregando productos y servicios, y cómo impactamos a las personas, tanto los clientes como los empleados. Y esto impacta de manera transversal, generando beneficios en todas las organizaciones. Ahora, lo que es tremendamente importante cuando uno habla de datos es cómo uno respeta esos datos y cómo uno es tremendamente vocal con las personas que te entregan esos datos del uso que voy a dar.
de manera que se genere confianza. En caso contrario, si yo entrego los datos a una organización y esa organización termina haciendo el uso de los datos o no es suficientemente clara qué va a hacer con esos datos, o termina en otra organización, la verdad es un problema, porque no se genera confianza y sin confianza no hay transformación. Y al final lo que quiero decir con esto es que las organizaciones que hoy día se están basando en datos y en inteligencia artificial y tecnologías de nube hoy día se están desempeñando mejor de las que no lo están usando. Y sin duda que esto es fundamental. Ahora, este año vimos de manera súper fuerte lo que es la transición digital, que como hablamos recién también impactó de manera importante a las personas. Y lo que es más importante todavía es cómo esto va generando una transformación cultural en las organizaciones, que va tremendamente de la mano. Y quiero mostrarles este slide de Peter Drucker que me encanta, que dice al final, bueno, la cultura se come la estrategia para el desayuno. Y esto es tremendamente cierto. Si no impulsamos una cultura de la organización que nos permita lograr nuestros objetivos, de nada sirve definir una estrategia. Hagamos un ejemplo. Si tomamos dos organizaciones, dos compañías que sean exactamente iguales, en las cuales tienen el mismo objetivo, están en el mismo mercado, al mismo tiempo, misma estrategia, después de un tiempo van a terminar siendo dos organizaciones completamente distintas. ¿Y por qué? Porque las personas que hacen el trabajo son diferentes. Las personas que componen esa organización tienen intereses distintos, personalidades distintas, pasiones, sueños, esperanzas, y la verdad, y eso genera un cambio, una desviación de las dos organizaciones, por lo tanto, porque todas esas personas al final terminan componiendo de una manera la cultura que tiene la compañía. Y son esas experiencias compartidas, son esas interacciones constantes que hacen la diferencia. Y es por eso que la cultura es un elemento fundamental en la transformación. Y sin duda que la transformación cultural empieza, obviamente, por los líderes, pero no termina ahí. Es necesario impactar a toda la organización y generar también acciones. Con lo cual me gustaría compartir con ustedes algunas acciones que en el caso nuestro en Microsoft, desde el punto de vista cultural, hemos ido activando para justamente generar ese cambio cultural que ya empezamos nuestro journey hace un buen tiempo. Y lo primero tiene que ver con lo que nosotros llamamos una cultura de growth mindset o mentalidad de crecimiento, que está basado en un modelo mental que escribió una autora que se llama Carol Dweck, súper bueno libro, se lo recomiendo, se llama Mindset. La mentalidad de crecimiento comenzó como una frase, pero hoy día es una forma intelectual de hacer negocio. De hecho, esta autora lo que define es que tenemos dos tipos como de mentalidad, que no es que uno tenga un solo foco, sino dependiendo de los distintos ámbitos, es justamente como uno cambia de modo. Y en la mentalidad, lo que llama fixed o fija, tiene que ver con que el individuo cree, la persona, que mis capacidades son limitadas, por lo tanto, el stock de habilidades que tengo cuando nací, cuando me entregaron hace mucho tiempo, es lo que tengo. Por lo tanto, si hay un problema y tengo un desafío y no puedo cumplirlo, la verdad, o no puedo lograrlo, la verdad, me voy a frustrar porque en realidad está más allá de mi frontera de las cosas que yo puedo hacer. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento lo que hace es decir, bueno, tengo un potencial limitado, la verdad, puedo aprender lo que sea, puedo crecer lo que sea, va a tomar tiempo, sin duda, va a tomar esfuerzo. Pero la falla también, o equivocarse, es una parte fundamental de este proceso de aprendizaje. Lo cual hace que uno internalice justamente el experimentar y el fallar, que es una parte natural de lo que es la innovación, es parte del proceso, y lo cual genera dinámicas muy distintas. Lo segundo es cómo estamos obsesionados hoy día por el cliente y tener una curiosidad genuina, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos una mentalidad de principiante, de partir desde cero, la verdad, no asumir que el cliente quiere o sabe tal cosa, sino sentarnos con ellos, entender qué es lo que quiere, entender sus desafíos, sus necesidades, lo cual al final del día te va a permitir generar tecnologías, servicios tremendamente innovadores y idealmente lograr lo que siempre uno quiere, que es, oye, ¿cómo voy a lograr sorprenderlo y deleitarlo finalmente porque fui capaz de adelantarme a lo que el cliente quería? Otro elemento que para nosotros es muy importante tiene que ver con la diversidad e inclusión. Nosotros aspiramos a ser una empresa completamente diversa e inclusiva, pero esto tiene que ser parte de nuestra cultura. Y muchas veces cuando uno habla de diversidad, se piensan los elementos más evidentes, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, género, o a veces edad, o también de orientación sexual o preferencias. Pero la verdad, la diversidad es mucho más de eso. Estamos llenos de variables, va desde nuestro contexto, desde cómo hablamos, cómo nos vemos, cómo pensamos. Por lo tanto, tenemos que abrazar la diversidad en su sentido amplio. Ahora, la diversidad es una realidad, la inclusión es una decisión. Y ahí es importante cómo uno como compañía está invirtiendo en tener todos los días un ambiente que sea mucho más inclusivo. Hay que ser intencionado, no ocurre naturalmente.
Y cuando uno justamente busca ser más diverso, con programas de inclusión, al final en el caso nuestro lo que buscamos es reflejar la realidad del mundo real, ¿no? Dentro de organizaciones. Que tengamos opiniones distintas, y eso va incluso desde las reuniones. Cuando uno está en una reunión, bueno, valorar no solamente el aporte de los extrovertidos, sino también de los introvertidos, asegurarse de que cada persona pueda dar su opinión para que se sienta parte del equipo. Es algo fundamental. Y por último, es cómo buscamos generar una diferencia, que cada persona sienta que la organización hoy día literalmente puede cambiar el mundo con iniciativas que a veces tocando, pueden ser iniciativas globales, pueden ser iniciativas locales, o a veces simplemente la relación con un cliente. Pero todos tenemos esa oportunidad, es clave justamente para que las personas conecten con el propósito que tenemos como compañía, que sientan que hoy día son parte de algo más grande. En el caso nuestro, de Microsoft, nuestra misión es queremos empoderar a cada persona y organización del planeta a lograr sus sueños, lo que quieren hacer. Entonces, es clave que estén justamente conectados para que las personas puedan desafiarse e ir más allá. Ahora, les quiero compartir, ya para ir cerrando, algunos slides de un estudio que hacemos permanentemente, que, que habla justamente de cómo estamos viendo la disrupción hoy día producto de la pandemia. Y creo que es un punto clave, eh, porque ya hay bastantes aprendizajes justamente sobre la marcha que hemos ido viendo, de cómo el trabajo remoto ha creado nuevas oportunidades para el trabajo para algunos, ha ofrecido más tiempo en familia, esto de estar trabajando desde la casa, pero por otro lado también siendo los que tenemos el privilegio de poder trabajar de la casa, pero también poder almorzar con los niños. A mí, por lo menos en lo personal, me remonta hace 40 años atrás, cuando estaba con mi padre justamente almorzando. Originalmente soy del sur, de Temuco, y justamente en provincia que se podía almorzar. Obviamente eso yo, una vez que ya me vine a Santiago, nunca más fue factible, y menos con mis niños. Y este año ha sido un año en el cual ha sido súper rico desde el punto de vista de poder conectar en la familia. Y nos han dado obviamente muchas opciones también de aprendizaje, de bueno, cuándo realmente uno tiene que trabajar y cuándo no. Ahora, quizás la parte negativa es que los equipos hoy día se han vuelto mucho más aislados, y hay un agotamiento digital que realmente es importante. Este estudio que les comento, que es el World Trend Index, que es el último que lanzamos hace un par de meses atrás, estudiamos a 30.000 personas en 31 países, con distintas señales de productividad de varias partes. Y la verdad hay varios aprendizajes importantes. Lo primero es que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y los empleados hoy día quieren las personas lo mejor de los dos mundos. El 70% de los trabajadores quiere que continúen las opciones de trabajo flexible, mientras el 65% quiere más interacción en persona con los equipos. Yo creo que los datos son bastante claros, ¿no es cierto? La flexibilidad extrema y el trabajo híbrido va a ser lo que, o va a darle forma al trabajo post pandemia. Lo otro es que los líderes no están en contacto con los empleados, necesitan llamado de atención. La verdad, muchos de los equipos hoy día están luchando justamente para poder entregar los resultados que se esperan, y necesitamos encontrar nuevas formas de ayudarlo. Lo tercero es que la sobrecarga digital está aumentando. El 54% de las personas se sienten con exceso de trabajo, 39% realmente agotado. Por lo tanto, el agotamiento digital hoy día es una realidad. Lo cuarto es que la generación Z es la que más está en riesgo hoy día. El 60% de esta generación, que son aquellos que tienen entre 18 y 25 años, están simplemente sobreviviendo, luchando en este momento. Son los que hoy día los peor lo están pasando. Otro factor también es que la reducción de las redes que tenemos está poniendo en peligro la innovación, porque hoy día uno se está reuniendo con gente que se quiera reunir, pero no están ocurriendo esas interacciones que pasan en los pasillos de las oficinas, en el casino cuando está almorzando, en un restaurante, en la máquina de café. Otro finding también es que la autenticidad, la verdad, va a estimular hoy día la productividad y el bienestar. Esto está trabajando, ustedes están viendo acá la oficina que tengo en mi casa. Vamos a ver si alguno de mis hijos no llega en algún momento, pero eso genera que uno tiende a mostrar una ventanita de cómo es su vida, y eso permite que la gente pueda ser mucho más auténtica, lo cual es algo positivo, que hizo que el trabajo se volviera un poco más humano. Y por último es que el talento está en todas partes. O sea, yo creo que hoy día esto, no solamente que si la gente puede trabajar remoto, puede traer talento y probablemente va a ser un tremendo driver de ¿cómo se llama esto?, de descentralización. A mí me pasa, por ejemplo, en Microsoft hace poquito viendo gente que se está incorporando, que su domicilio laboral y trabajan para el equipo de desarrollo global de Microsoft es Puerto Vara, Villarrica. Claro, la verdad es que ya no me tengo que cambiar, no tengo que cambiar de país, lo cual es súper bueno. Ahora, también el desafío que tenemos ahí
es que muchas personas que trabajan justamente en Chile van a estar postulando, trabajando en organizaciones globales de una manera más fácil. Y por último, ya para ir cerrando, haciendo el clic en este punto, ¿no? Que la sobrecarga digital es real y sigue aumentando. También que la alta productividad que tenemos hoy día enmascara el agotamiento. Claro, como hoy día no hay desplazamiento de trabajo, la gente está trabajando desde sus casas, pero también está comenzando antes y terminando después, por lo tanto, uno no tiene ese espacio en el cual uno se detenía justamente para poder transicionar del trabajo a la casa. Las reuniones han ido aumentando, veíamos los últimos datos, las reuniones promedio en Teams están aumentando de 35 a 45 minutos y siguen aumentando. La gente está enviando más chats también, incluso los fines de semana. Entonces, son algunos llamados de atención, yo creo que tenemos que ir trabajando justamente para tener lo mejor que nos está brindando esta pandemia, pero evitar el agotamiento. Y ya para cerrar con esto, lo comento porque creo que esto es un llamado a la acción. Al final, creo que es importante que todas las personas que están en posiciones de liderazgo justamente tomen acciones para evitar que siga causándose este desgaste y que las personas puedan sentirse hoy día, a pesar de trabajar de manera remota, siendo parte de un equipo y justamente parte de una organización. El tema de la cultura no se da solamente porque yo me encontré con alguien en la máquina de café, sino se da en las interacciones diarias y también justamente en cómo uno hace que las personas sean parte del equipo. Así que eso es lo que quería comentarles hoy día. Ya para cerrar, como hablábamos, que la transformación del mundo laboral que llegó con la pandemia, que fue bastante inesperado, ya llegó para quedarse, pero no nos olvidemos nunca que esto nos genera oportunidades y tenemos que trabajar justamente para poder descubrir estas oportunidades para que nos genere al final impacto positivo en todas las personas. Esto era lo que quería comentarles y pero muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu interesante exposición y como lo dije en un principio, eres un real aporte no solo para esta exposición y la Cámara, sino que en realidad para el desarrollo en general del país. Una muy buena actividad y tarea y nos ha llevado hoy día a ser una empresa de primera necesidad prácticamente perdón, de primera necesidad con todo lo que estamos viviendo hoy día dentro de lo que es la pandemia. Yo la verdad que haciendo comentarios y todo, vamos a esperar un poco dentro de la dinámica de la presentación, es esperar para el final algunas preguntas que nos van a hacer y hacer un poco comentarios de cierre, que ya están llegando algunas preguntas, pero solo sí compartir contigo tu exposición, que ha sido muy interesante. Comparto contigo la frase de Peter Drucker, que en base a los cambios culturales que tenemos que desarrollar dentro de las organizaciones, es la base fundamental para poder realizar los cambios que hoy día se están desarrollando dentro del ámbito del desarrollo de las organizaciones. Eso, esperemos hasta el final, veamos las preguntas que nos van haciendo. Yo tengo unas preguntas interesantes porque vivo en carne propia este cambio cultural y de verdad que ha sido muy provechoso el mercado hoy día, que vamos a conversar ahora con María Fernanda, nuestra próxima panelista, sobre todo con el tema laboral legal, porque hay muchas empresas hoy día que están, y en las entrevistas ya se está especificando, o como requerimiento de algunos postulantes, que si el teletrabajo va a ser para solamente momentáneo en la pandemia, o se viene para quedar, entonces ya partió a ser parte de uno de los requisitos de los cargos que se está viendo hoy día. Bueno, ya como la tenemos en cámara, María Fernanda, bienvenida, muchas gracias por participar en este conversatorio. Bueno, María Fernanda es abogada senior de asociados de Barros y Errázuriz. Ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene un máster en la Universidad de Londres. Bueno, y ha centrado prácticamente todo su tema laboral en el desarrollo laboral individual y colectivo, en la seguridad social y la inmigración. Cuenta con más de 13 años de experiencia. Y también es importante, porque creo que fue ahora últimamente, ¿no?, que publicaron que estás dentro de las, como abogada destacada, recomendada en el área laboral del Legal 500, y que ha sido incluida dentro de los directorios de expertas del Colegio de Abogados de la misma área. Te damos la bienvenida, muchas gracias por la voluntad, por la presentación, y poder colaborar con nuestra Cámara y con nuestros comités, que son como lo más
relevante que tenemos dentro de la Cámara Australiana. Adelante, Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, a ti por la presentación y por supuesto a la Cámara Chilena Australiana de Comercio por la invitación a participar de este conversatorio tan interesante. Bueno, como lo decía Sergio, sin duda el mundo del trabajo y las relaciones laborales en definitiva han tenido un profundo cambio durante todo este siglo y bueno, especialmente en los últimos años. En el siglo XX la empresa era concebida como una unidad productiva muy centralizada, jerarquizada, donde las relaciones de trabajo eran más bien rígidas. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, sin duda, se han modificado las formas de trabajo y este diseño tradicional de empresa jerarquizada, centralizada, ha ido modificándose también. Así es como la empresa se ha ido descentralizando, se ha modificado esta estructura jerárquica, se han automatizado muchos de los procesos productivos, haciendo evidente la transformación tanto de la empresa como de las relaciones de trabajo y dejando por tanto también en evidencia la necesidad del derecho laboral de adecuarse a esta nueva realidad. Sin duda, y esto acrecentado por la pandemia, si hablamos de irrupciones tecnológicas que han cambiado radicalmente la forma de trabajo, nos encontramos con el teletrabajo. Tú ya lo mencionabas, Cristian, hoy en día los trabajadores ya están preguntando en las entrevistas si el teletrabajo es algo que se va a mantener o es algo simplemente que va a ser pasajero. Y si bien muchas empresas ya tenían desde hace bastante tiempo implementadas ciertas modalidades que incluían algunos días de home office, una vez a la semana en algunos casos, una vez al mes en otros, esto seguía siendo algo bastante excepcional y el trabajo presencial seguía siendo la regla general. Y con la pandemia esto cambió radicalmente, siendo el teletrabajo uno de los procesos tecnológicos que claramente irrumpió con mayor fuerza. Y todo apunta a que esta modalidad llegó para quedarse. Actualmente ya hay un número importante de empresas que se están preparando y organizando para un periodo de trabajo post-pandemia, en el cual el trabajo híbrido, donde se combina el trabajo presencial con el teletrabajo, va a ser la regla general. Lo comentaba también Sergio, hoy en día los trabajadores quieren, digamos, el mejor de los dos mundos. Por un lado, la flexibilidad que da el teletrabajo y por otra parte también el poder mantener el contacto con sus compañeros, con los colegas, con la jefatura, y esto finalmente va a derivar probablemente en lo que es un trabajo híbrido. En el mundo estrictamente legal, también con la pandemia, la primera consecuencia de esta fue la aprobación en tiempo récord de la ley de teletrabajo. El proyecto de teletrabajo llevaba varios años en el Congreso, pero sin duda la pandemia y la irrupción forzada del teletrabajo aceleró, digamos, aceleró esa tramitación, digamos, y finalmente tuvimos en marzo, y entró en marzo del 2020, digamos, una ley de teletrabajo, la cual se encuentra plenamente aplicable a contar desde el mes de julio del año pasado, y que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo propiamente tal, que sería aquel que se presta por un trabajador desde su domicilio mediante el uso de medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, y que debe reportarse a través de estos medios. Como decíamos, uno de los grandes efectos positivos que ha tenido el teletrabajo es la posibilidad de conciliar la vida familiar, personal y laboral, debido a la posibilidad que tienen principalmente los trabajadores de gestionar individualmente su tiempo de trabajo. Y en este sentido, y en línea con esto mismo, y como lo decía Sergio, uno de los grandes desafíos que va a presentar el teletrabajo es sin duda también el establecer estos límites entre el trabajo y la vida personal, las excesivas horas de conexión que tienen los trabajadores y este desgaste tecnológico, desgaste digital que están sufriendo los trabajadores en general. Y aquí es importante destacar que la ley de teletrabajo incorporó algo bastante novedoso llamado el derecho a desconexión. Este derecho a desconexión fue incorporado por primera vez en Francia el año 2016 y si bien no tiene una definición concreta, sí puede entenderse o se ha definido finalmente como el derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades por fuera de la jornada de trabajo o a no ser contactados por el empleador a través de medios digitales, y que esta actitud pasiva o negativa, digamos, a recibir, digamos,
el contacto, digamos, laboral genera alguna consecuencia, digamos, negativa o desaprobación en su ámbito de las relaciones de trabajo. En Francia, la ley francesa estableció una concepción amplia del derecho de desconexión y entregando principalmente, digamos, la forma de regularlo a las distintas empresas, o sea, al nivel empresarial, con el objeto de que cada una de ellas pudiese así considerar sus múltiples realidades y adaptarlo de esa forma. Esto ha sido de todas formas un poco criticado por parecer más bien un alcance simbólico y que por tanto podría ser insuficiente para el efectivo resguardo o protección, digamos, de los trabajadores en cuanto al derecho a la desconexión. Por su parte, recientemente el Parlamento Europeo, en cuanto a lo que es la Unión Europea, aprobó una resolución también sobre el derecho a desconexión digital, instando a la Comisión Europea a abordarlo de forma ya más legislativa mediante una directiva. En este sentido, el Parlamento Europeo manifestó la necesidad de una normativa que permita contrarrestar las ventajas que por un lado tiene el teletrabajo con los riesgos de no garantizar la desconexión digital a los trabajadores. Y estos riesgos serían principalmente, obviamente, la limitación del tiempo de trabajo, el equilibrio que puede tenerse entre la vida profesional y la vida privada, y también el impacto en la salud física y mental de los trabajadores. En Chile, la norma, la ley de teletrabajo y en específico la norma sobre desconexión establece que es aplicable únicamente a aquellos trabajadores que distribuyen libremente su tiempo o aquellos que se encuentran excluidos del límite de jornada, y se dispone que deben tener un tiempo de descanso de a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Durante este periodo de desconexión, o llamado periodo de desconexión, los trabajadores no van a estar obligados a responder comunicaciones, órdenes, ni ningún tipo de requerimiento del empleador. Y por otra parte, también se establece la obligación del empleador de no establecer comunicaciones ni dar órdenes a los trabajadores durante los días de descanso, las licencias médicas o los periodos de vacaciones. Lo que busca esta norma principalmente es asegurar este derecho a los trabajadores que no tienen jornada y que por lo tanto no tienen unos periodos de descanso determinados, asegurarles, digamos, este periodo de desconexión, esto con el objeto principal de resguardar la salud mental de los trabajadores y permitir también la conciliación de la vida familiar y del trabajo. Es interesante destacar, sí, una circular de la Dirección del Trabajo, porque refiriéndose al derecho a desconexión, lo amplía, digamos, y señala que este constituiría una prohibición para el empleador de efectuar comunicaciones durante estas 12 horas de desconexión, lo cual va más allá de lo que establece específicamente la ley. La ley simplemente señala que es el trabajador el que no va a estar obligado, digamos, a contestar los requerimientos. Esta interpretación que ha dado la Dirección del Trabajo, si bien es una interpretación y por lo tanto no es vinculante, digamos, sí puede resultar bastante conflictiva, pues especialmente para algunas empresas de repente multinacionales o que trabajan con usos horarios distintos, ya que el evitar muchas veces el envío de correos masivos o comunicaciones, digamos, estaría a ojos de la Dirección del Trabajo constituyendo una infracción a la norma. En definitiva, por supuesto, van a ser los tribunales de justicia los que en caso de un eventual conflicto o controversia, en este caso particular, van a zanjar finalmente cuál va a ser, digamos, la posición que se va a adoptar y la interpretación que se va a tener. Pero sin duda esto puede, o la interpretación de la Dirección del Trabajo, hacer muy rígida la norma, digamos, y esto comparándola con la norma francesa precisamente, que entregaba la libertad quizás a la empresa para poder definir de acuerdo a su propia realidad, digamos, el tema de la desconexión. Acá la norma chilena y esto sumado a la Dirección del Trabajo, a su interpretación, pudiese parecer un poco rígido. Tal vez el ideal sería un mundo más intermedio en ese sentido. Muchas medidas que, sin embargo, ya han ido adoptando distintas empresas a lo largo del mundo, que dicen relación precisamente con garantizar el derecho a desconexión, van muy por el lado de asegurar el no envío de comunicaciones, y esto mediante el uso de tecnología, mediante el bloqueo de comunicaciones en distintos horarios. Hoy en día, bueno, con las tecnologías todo esto ya es bastante más fácil, se pueden bloquear
las llamadas o el envío de correos electrónicos, por ejemplo, en determinados horarios, y así asegurar que los trabajadores no estén recibiendo avalanchas de correo durante estos periodos que debiesen ser más bien de descanso. Por otra parte, sin duda uno de los principales, pasando ya a un segundo tema que tiene que ver con los derechos fundamentales y todo lo que dice relación con las nuevas tecnologías, este sin duda es uno de los principales desafíos que presenta la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en las relaciones laborales. Y que dice relación con la afectación que las nuevas tecnologías pueden tener en los derechos fundamentales de los trabajadores. Por una parte tenemos los poderes empresariales y en este sentido la facultad de dirección y vigilancia que tiene el empleador, y por otra parte los derechos fundamentales de los trabajadores, tales como el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, la libertad sindical, entre otros, y por supuesto esto puede chocar especialmente con la introducción de ciertas técnicas de control tecnológicamente avanzadas. Camila, si puedes volver a la slide anterior, por favor, pero nos referimos principalmente al uso de cámaras como medidas de control, a la revisión eventualmente de correos electrónicos, por supuesto todo lo que tiene que ver también con el tratamiento de datos, y en definitiva todas estas medidas tecnológicas que pueden ser utilizadas muchas veces por el empleador como una medida de fiscalización y control. Y aquí colisionan finalmente los derechos fundamentales tanto del empleador, por una parte de dirigir y controlar, y por otra parte los derechos de los trabajadores que les mencionaba recién. Es interesante aquí un dictamen de la Dirección del Trabajo, el mismo dictamen que fija el sentido y alcance de la ley de teletrabajo, señaló que estaría prohibida la instalación de dispositivos de control audiovisual como una forma de control o de vigilancia permanente y continuada, por constituir estos métodos cuya intensidad generan un estado de tensión o presión en los trabajadores que es incompatible con el respeto a la dignidad de la persona. Y aquí es importante tener siempre en consideración que cualquier intromisión, digamos, que efectúe el empleador debe ser idónea y no puede ser desproporcionada. Eso es lo que efectivamente a lo que apunta la Dirección del Trabajo en este sentido respecto a estos mecanismos de control. Especialmente aquellos mecanismos de control audiovisual que pueden ser de carácter permanente. Bueno, los derechos que eventualmente podrían verse afectados, y como ya les decía, son principalmente el derecho a la vida, a la privacidad, a la intimidad, por supuesto todo lo que es la inviolabilidad de la comunicación privada, y aquí un tema aparte, digamos, todo lo que tiene que ver con la revisión o la eventual facultad de revisión de correos electrónicos por parte del empleador, lo cual sería muy restrictivo y solamente eventualmente puede hacerse bajo ciertos presupuestos muy específicos, y esto es cuando existe una medida que sea, por supuesto, razonable, idónea y necesaria. Sin duda, el ejercicio de la supervisión o control por parte del empleador deberá siempre considerar que el trabajador, por supuesto, tenga conocimiento de las medidas que se hayan fijado y que estas, por supuesto, sean proporcionales, y que se resguarde especialmente el derecho a la intimidad de los trabajadores, así como su esfera privada. Y esto en atención a las especiales condiciones que se presentan en las nuevas modalidades de trabajo, especialmente en el teletrabajo, del cual hablábamos recientemente. Camila, ahora sí puedes avanzar con la próxima slide, por favor. Por último, no podemos dejar de hablar brevemente, antes de finalizar esta presentación, de las economías colaborativas, o todo lo que tiene que ver con la gig economy y los servicios prestados a través de las plataformas digitales. Sin duda, la emergencia de las plataformas digitales de trabajo es uno de los cambios más importantes que ha acontecido en el mundo laboral en los últimos 10 años al menos. Y existe todavía un debate doctrinal y jurisprudencial bastante importante respecto a las relaciones que surgen en las plataformas digitales y las personas que prestan servicios para ellas. Este debate se encuentra abierto en el mundo y, por supuesto, en Chile también, digamos. En la experiencia comparada, las legislaciones laborales no han definido todavía de forma explícita si existe o no existe relación de trabajo en la intermediación por plataformas digitales. Y aquí con plataformas digitales me refiero principalmente a aquellas en las que se prestan servicios por una parte de transporte, aquellas como Uber, Cabify, y por otro lado todas aquellas que prestan servicios de delivery, pedidos ya, entre otras.
Y en cuanto a la experiencia comparada, es importante señalar que, a ver, por ejemplo, en California, una normativa reciente estableció un test para determinar si el trabajador califica como un contratista independiente o como un empleado, y debiendo cumplir para estar fuera, digamos, de la calificación de trabajador ciertas condiciones. Por una parte, estar libre de control o dirección por parte de la empresa contratante, el trabajar fuera del giro habitual de esta última y tener un negocio independiente. En Francia, por otra parte, sin que se les haya reconocido a estos trabajadores la calidad de dependientes, se les han otorgado ciertos derechos asociados. Así tienen derecho, por ejemplo, a la sindicalización, a la formación profesional continua, a la información y a la transparencia y al seguro de daño, entre otros. Interesante destacar la reciente sentencia de la Corte Suprema en Reino Unido, que causó bastante revuelo, digamos, en el mundo en general, digamos, y que, ya que se mencionaba que había calificado finalmente a los trabajadores de Uber como trabajadores dependientes. Y aquí es importante hacer sí una distinción, porque el derecho británico reconoce distintos tipos de trabajadores. Por una parte están los employees, que son lo que más asemeja, digamos, a lo que nosotros entendemos como trabajadores dependientes. Por otro lado están los trabajadores independientes propiamente tales, aquellos que son completamente autónomos, y hay una categoría intermedia que son los workers. Y precisamente lo que hizo esta sentencia fue calificar a los trabajadores de Uber como estos workers. Y los workers no es un trabajador dependiente propiamente tal o como nosotros lo conocemos, sino, como les decía, esta categoría intermedia, en la cual se trata de trabajadores que prestan servicios con cierto grado de autonomía, pero que dependen de otra persona que les da este trabajo una calidad distinta a la de un cliente. Y estos workers tienen acceso a un número limitado de derechos laborales, pero sí a los más básicos, podríamos decir: ingreso mínimo mensual, cierta protección sobre jornada de trabajo, derecho a descanso y ciertos derechos colectivos. En Chile todavía, si bien hay escasa la litigiosidad que han habido algunos fallos, un fallo de pedidos ya no hace mucho, donde se les consideró como trabajadores finalmente. Atendía ciertas características específicas del servicio que prestaban. Aquí por eso es importante distinguir entre estos servicios de delivery, que presentan ciertas características bastante particulares, de, por ejemplo, los servicios de transporte, que presentan ciertas características bastante más autónomas. Y por último, aquí para terminar en este tema, hay 3 proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Congreso y que pretenden regular el servicio prestado a través de plataformas digitales. Uno de ellos es el proyecto de ley de modernización laboral, un proyecto de ley que fue presentado al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera y que, bueno, trataba distintas materias y entre esas pretendía regular también el servicio prestado a través de plataformas, disponiendo que no existía una relación laboral, pero sí otorgando ciertas garantías mínimas. Por otro lado, está un proyecto bastante opuesto, que denominado Mi Jefe es una App, que surgió en la Cámara de Diputados y está en segundo trámite constitucional, y que busca derechamente otorgarle a los trabajadores de plataforma la calidad de trabajadores y reconociéndole así todo tipo de derechos. Y por otra parte hay otro proyecto de ley denominado Proyecto de Garantías Mínimas o Garantías Básicas, que establece esta categoría intermedia muy similar quizás a la del worker de Reino Unido, y que los categoriza como trabajadores prestadores de servicios independientes y que tienen ciertas garantías mínimas, como sueldo mínimo, seguro de accidente, obligación del empleador de entregar elementos de protección personal, entre otros. Sin duda, como les decía, creo que todo el servicio prestado a través de plataforma genera una irrupción en el mundo laboral bastante importante y que cambia finalmente la forma de trabajar o la forma tradicional de prestar servicios. Y bueno, todo lo que es lo que señalaba, el teletrabajo, todas estas medidas, digamos, tecnológicas y las tecnologías en general que irrumpen cada día con más fuerza, creo que ponen a prueba el derecho del trabajo y presentan un nuevo desafío para el derecho del trabajo, para el derecho laboral, ante la necesidad de adaptarse finalmente a las nuevas realidades que existen, a las nuevas formas de trabajo, y poder así dar una respuesta adecuada a los requerimientos que hoy en día tanto las empresas como los trabajadores tienen. Y en este sentido es bastante, la flexibilidad creo que el derecho del trabajo debe buscar, resulta bastante importante para poder, digamos, dar esta respuesta.
Así que, bueno, eso sería esta breve presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, la idea era tener un proceso de cierre completo, tanto de teletrabajo en el área legal y también en el tema tecnológico, de acuerdo a lo que fue presentando Sergio con las innovaciones que se van viendo hoy día. Vamos a seguir adelante hoy día para ir haciéndole un cierre general al conversatorio, con algunas preguntas que estamos teniendo algunos panelistas. Sin antes yo, bueno, un poco lo que estábamos conversando antes de la presentación de María Fernanda, era un poco lo que habíamos conversado, Sergio, el tema de la cultura de la organización, que es como la base principal o el pilar fundamental para poder hacer todos estos cambios tecnológicos. Y en algún momento los dos conversamos anteriormente de cómo se venían desarrollando las cosas hacia adelante. O sea, partimos con internet, con el sonido del teléfono, que ya es casi como melancólico escucharlo, a lo que se ha ido desarrollando hoy día, que hoy día uno ve que ha pasado un impacto súper importante, sobre todo acá, de demanda en este país. O sea, desde el soporte de un monitor para ponerlo en un escritorio, hasta cámaras, computadores, todo lo que tiene que ver con eso, la sobredemanda o sobreexigencia que ha habido en el mercado de la eficiencia de las conexiones de Internet, y de lo que se va proyectando hoy día más adelante. Hoy día, en algún momento te vimos en Canal 13 presentando el tema de las holografías, que uno las veía en las películas de Star Wars, de lo cual eres fanático. Y ver hoy día que también tú me comentabas que la tendencia es a casi, bueno, no es casi, me pasa hoy día que hace 2 semanas atrás hice un examen para poder ingresar a una minera, y ya están ellos con una realidad virtual para poder hacer simulaciones de situaciones que exponen a los operarios, como dice la palabra, a la realidad virtual, y poder enfrentarse a desafíos, y no solo escritos ni en una presentación, sino que de verdad. Y en eso un poco era lo que te iba a preguntar también y complementar, en base a cómo se va desarrollando la cultura para poder llegar a esas cosas hoy día que ya vienen para quedarse, porque en algún minuto pensamos que era pasajero por la pandemia, y ya vienen prácticamente definitivas, dentro del paquete, como se dice. Sí, yo creo que la clave es cómo sacamos lo mejor de cada situación, ¿no? La tecnología aceleró, o sea, la pandemia aceleró, y la tecnología estuvo ahí para justamente poder ayudar. Yo creo que hay varias cosas que ayudan. Uno, bueno, María Fernanda lo explicó súper bien. Tenemos que tener obviamente un marco regulatorio que haga que las cosas sean fáciles al final, y que no a veces termine desincentivando justamente el teletrabajo. Por otro lado, también en Chile tenemos y aquí voy a decir una pregunta muy personal, pero tenemos a veces teníamos una cultura muy intensa presencialmente. Si uno comparaba otros países, Argentina, Colombia, Brasil, tenían mucho más teletrabajo que nosotros. Yo creo en lo personal que muchas veces el tema que teníamos menos teletrabajo que en los otros países tenía que ver con a veces incentivos mal puestos, objetivos mal puestos o mal definidos desde el punto de vista de organizaciones. Porque si yo tengo bien puesto, y esto no se trata de hacer un balance scorecard para todas las personas de la organización, pero si cada persona de la organización tiene claro cómo se ve el éxito, cómo uno lo va a medir, y esto va más allá del tema simplemente de rentas variables, sino cómo se define el éxito en tu trabajo. La verdad, si yo tengo eso claro, puedo trabajar de cualquier parte, y obviamente tengo un buen proceso de evaluación después, puedo trabajar de cualquier parte, da lo mismo. Si yo no tengo eso claro, al final yo creo que muchas veces los managers terminan diciendo, bueno, entonces la mejor manera de ver, entre comillas, éxito que la gente está trabajando es que lo tengo que ver presencialmente. Y tengo que ver lo que está haciendo. Y ahí como que caemos en la trampa como de la hora persona. Entonces, como no definió el objetivo, quiero asegurarme que llegues en la mañana y te vais tarde. Y eso genera otra dinámica después que, bueno, como estas son las horas de trabajo, entonces no quiero que estés haciendo, no sé, conectado en redes sociales, o incluso si quieres ver un documental o alguna película en tu tiempo. Y eso se acabó con la pandemia. No, las personas están trabajando en sus casas. La verdad, ya ¿cómo se llama esto? No hay una manera en la cual ese jefe, ese manager desconfiado pueda ver qué está haciendo la persona en su casa. Tiene que confiar que la persona está haciendo la pega. Y bueno, ¿y qué ocurrió? La productividad mejoró. O sea, efectivamente podíamos confiar en las personas. Efectivamente las personas éticamente estaban llamadas a hacer el trabajo y querían justamente aportar.
Entonces, yo creo que eso ha sido una tremenda lección de confianza, sobre todo desde el punto de vista de los empleadores y la jefatura, en los equipos de trabajo. Como hablamos, yo creo que la clave de vuelta tiene que ver cómo logramos que en este modelo híbrido, que justamente también hablaba María Fernanda, logramos un balance en el cual las personas que tienen que ir a trabajar presencialmente tienen una cierta experiencia, y las personas que están trabajando remotamente tienen una experiencia de la misma calidad. Porque si las personas que están trabajando de manera remota se sienten como ciudadanos de segunda categoría, lo que va a ocurrir nuevamente es que las personas que están trabajando remotamente van a querer trabajar presencialmente, y ahí perdemos muchos de los beneficios que tenemos hoy día. Entonces, va a ser yo creo, va a ser un desafío, pero bueno, soy optimista y creo que vamos a ser capaces de capitalizar todo lo bueno y dejar atrás lo malo. Yo voy a complementar, no sé si René después quiere comentar alguna cosa. Lo que sí, y un poco lo que voy a tomar un comentario que le quiero hacer a María Fernanda, para poder tomar un poco la línea de los comentarios de lo que te escuché, tu interesante exposición, es que yo siento también que el tema, conectando con lo que dice Sergio desde el punto de vista de que la productividad aumentó, y es verdad que por experiencia propia sí, y ha sido más eficiente en mi equipo, por lo menos de proyecto y comercial que veo yo, más eficiente estar de repente muchas veces en la casa que en el mismo trabajo, porque yo siento que hoy día el trabajo se humanizó, la relación laboral se humanizó mucho más, porque uno como jefe entiende la problemática que hay porque también la está viviendo. Entonces hoy día ya es normal, como decía Sergio, que un niño te abra la puerta, salgan corriendo detrás tuyo, porque uno al principio se complicaba. Por ejemplo, me pasa con la Heidi que trabaja conmigo acá, de repente pasa con la ropa y uno como que mira, y hoy día ya que es como parte normal del tema. Entonces hoy día ya esto yo creo que como gran valor que ha dado, más allá del proceso tecnológico que estamos viviendo súper rápido y fuerte, es que ha humanizado el tema laboral de las personas. Y por eso un poco, la María Fernanda que hizo una exposición muy interesante del tema, tanto en la parte legal y todo. Hoy día tú ves avances concretos en el tema de cómo puede ser ya parametrizado o encuadrado el tema de, porque hoy día hay muchas dudas en las empresas, cómo establecer los contratos, cómo establecer algunas dinámicas, beneficios, puntos de control, porque hoy día hay hartas cosas que igual tienen que ir cambiando hacia adelante. Sí, efectivamente, o sea, a ver, como les decía un poco en la presentación, nuestro derecho laboral todavía y todo lo que es la legislación está muy pensada en esta fábrica, en esta industria, digamos, del siglo XX, o sea, netamente productiva y no como en cuanto a las tecnologías que hay en día. Entonces queda mucho todavía, yo creo, para el derecho laboral en sí, en avanzar, digamos, en ir incorporando cómo las nuevas tecnologías finalmente han modificado las formas de trabajar y de relacionarnos. El teletrabajo ya es una de ellas, sin embargo, ahí en mi opinión personal creo que la norma sigue siendo demasiado rígida, digamos, para lo que en realidad la pandemia hoy día nos demostró. Tal vez porque, claro, no era una norma que estaba, por ejemplo, pensada en una situación de pandemia. Y la pandemia, como bien decía Sergio, aceleró, digamos, en 2 meses lo que tenía que haber, lo que ocurría en 2 años, digamos, o más incluso. Entonces la norma y lo que suele un poco ocurrir, digamos, con las legislaciones en general, van quedando siempre un poco atrás de la realidad. La realidad va sobrepasando a las leyes, digamos. Entonces, la importancia, yo creo, dónde va es saber, digamos, y poder tratar de que las legislaciones, o nosotros como abogados, digamos, bueno, eventualmente los que hacen las leyes, de ir adecuándonos, digamos, a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades, porque si no, finalmente termina siendo o bien una letra muerta, o bien haciendo imposible para que las empresas terminen, tanto las empresas como los trabajadores finalmente, pudiendo cumplir, digamos, tanto la ley, y lo que finalmente no produce ningún beneficio muchas veces ni para la empresa ni para el trabajador, digamos, esta como excesiva rigidez, la falta de flexibilidad finalmente. Estás en mute, Cristian. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Mira, tengo algunas preguntas que han hecho algunos participantes. Personalmente aquí hay Marcelo Álvarez hace 2 preguntas. Una para Sergio y una para María Fernanda. Pone: muy buenos días, Sergio. Teniendo claro el feedback, se trata de una comunicación bidireccional entre 2 personas.
¿cuáles son los pasos para desarrollar una buena comunicación entre las partes, ya que hay veces personas no se manejan bien tecnológicamente? Es una súper buena pregunta. Yo creo que la respuesta no es tecnológica. Antes de responder, y gracias Marcelo por la pregunta, quería hacer un punto. Productividad está dividido por la cantidad de trabajo y por la cantidad de horas. Y cuando la gente está trabajando más desde la casa hoy día, aparte antes, porque ya no tiene que estar en la micro, en el metro, en el auto, si aumentaste el denominador, no te mejoró la productividad. Sino lo que ocurrió justamente es que uno está siendo capaz de trabajar más porque está poniendo más horas. Entonces yo creo que ese es un tema importante, que es la otra variable, cómo mejoramos la productividad de las personas. Tiene que ver con dejar de hacer obviamente trabajos redundantes, dejar de hacer estos informes que a veces en Chile nos encanta, sino enfocarnos mucho más en los indicadores de éxito. Con el tema de la comunicación, la verdad, yo creo que no es un tema tecnológico, y déjame llevarlo a un punto personal. Yo, de antes de la pandemia, y históricamente siempre lo he hecho, con cada uno de mis reportes directos siempre tengo al menos media hora semanal en el cual nos juntamos a hablar de todo, ¿no? Y no solamente es hablar del trabajo, porque siempre no tiene instancia hablar del trabajo, sino, oye, desde, bueno, cómo está viendo su desarrollo de carrera, cómo lo está pasando familiarmente, respetando siempre, obviamente, las intimidades de las personas, lo que alguien quiere comentar, pero buscando desarrollar esa relación. Por lo tanto, hoy día, en mi caso, se ha transformado a un tema digital, obviamente usándolo en nuestro caso con Teams, pero la dinámica estaba, la dinámica cultural de dedicarle todas las semanas tiempo a cada una de las personas con las cuales trabajo para poder hablar justamente y tener esa intimidad de ver desafíos, problemas, y las cosas que están sintiendo. Entonces, yo creo que eso es un tema que es una práctica que uno la puede hacer hoy día, la puede hacer presencial, es el cafecito, pero oye, hay que estructurarlo. Puede ser también vía teléfono, pero es algo que ocurre naturalmente. Y lo otro, yo creo que es la cultura de feedback. En Chile somos re buenos para dar feedback no solicitado muchas veces. Y sobre todo para decirle, por ejemplo, sobre todo del manager al empleado, decirle, oye, esto es lo que tú tienes que hacer, estás haciendo típicamente mal esto, no necesariamente cuánto estás haciendo bien esto otro. Y tiene que ser de las dos partes. En el caso nuestro, en Microsoft, tenemos hoy día que hablamos de las expectativas del manager, pero en grandes rasgos son tres grandes cosas. Model Coach Care. Primero, todos los managers, la exigencia es mucho más grande que una persona que no tiene gente a cargo, porque obviamente es un tremendo privilegio. Entonces tiene que ser un modelo de los valores de la compañía. Tiene que haber una consistencia. No puede ser un líder y si no es consistente con los valores de la compañía. No podemos decir que somos una compañía que está buscando diversidad e inclusión y tenemos un manager, la verdad, que es tremendamente poco inclusivo en sus reuniones. Segundo, coach, y justamente cómo ayudamos a que la persona encuentre su camino y vaya aprendiendo, más que simplemente decirle, oye, pregunta, aprender realmente cuáles son los desafíos que la gente está teniendo, lo que está ocurriendo. Y finalmente, care, que es cuidar justamente y preocuparse genuinamente de las personas. Probablemente en la época de pandemia debería ser más fácil para todos, porque obviamente es una situación bastante extraordinaria, pero genuinamente preocuparte los sentimientos, lo que está pasando con las personas, los desafíos que uno tiene, la cantidad de historias que uno le ha tocado escuchar o vivir con el equipo, la verdad en pandemia ha sido pucha, de todo, desde personas que lo han pasado mal por pérdida de seres queridos, situaciones dramáticas personales, bueno, pero cómo genuinamente a ti te importa eso. Más allá del plan de carrera, que también es importante, te importa justamente poder ayudar. Entonces, yo creo que todo esto que digo es un tema cultural que tiene que ver con la manera que uno se relaciona entre la jefatura y la persona. Y que después, obviamente, en el tema pandemia es digital y hay tan miles o muchas tecnologías que lo pueden ayudar, pero lo principal es justamente es cultural y parte por el manager, que el manager esté buscando recibir feedback justamente para ver cómo lo está haciendo, para que realmente la comunicación sea bidireccional y no solamente en un sentido que la verdad muchas veces eso termina generando una relación tóxica en la organización. Cristian, si me permites una intervención, felicitar a María Fernanda y a Sergio por sus exposiciones interesantísimas. Una pregunta, Sergio, para ti. El tema tanto del estallido social como de la pandemia asoló, ¿no es cierto?, a un sector muy relevante para nuestra economía, el sector de los microempresarios, de la pyme, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión, cuál es la visión de Microsoft en torno a cómo apoyar, ¿no es cierto?,
cómo facilitar, cómo habilitar la tecnología a este sector que representa, ¿no es cierto?, nuestro tejido empresarial que aporta al país, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, a ver, varias cosas. Uno, el estallido social nos preparó de otra manera a lo que fue la pandemia, porque hizo que las organizaciones se plantearan un escenario en el cual de la noche a la mañana no podías ir a trabajar, no podías abrir tu negocio, no podías vender. Si uno mira, yo creo que este último año, yo creo que los que comparativamente más han recorrido el camino digital han sido las pymes más que las grandes organizaciones. O sea, nosotros vimos hoy día y lo han hecho exitosamente. Voy a comentar un caso que me pasó hace un tiempo atrás, pero compré en un Cyber Monday, un domingo me acuerdo, compré 2 productos, uno en una tienda establecida, más grande, con e-commerce de clase mundial, y compré una pyme, el mismo día, al domingo a las 10 de la noche. En el caso de la gran tienda o gran comercio, lo que ocurrió es que, bueno, que tuvo una fila virtual, después tuve método de pago, después, oye, tuvo una falla, después te vamos a mandar la confirmación de tu compra, no me llegaba la boleta, al final, todo un tremendo tema. Y después de mucho pelear, me dijeron, ya, mira, te lo vamos a despachar el jueves. Tuve que pagar adicional porque me llega el jueves. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Compré una pyme, que la verdad su presencia online ayer hace poquito. Compré el domingo, el día siguiente a las 2 de la tarde estaba en mi casa. Entonces, yo creo que hoy día lo que ocurrió es una tremenda oportunidad justamente para las empresas de menor tamaño, y que en su caso en el front digital fue, oye, voy a poner un e-commerce, voy a vender por Instagram, voy a vender por Facebook, quizás. Es distinto. La cantidad de emprendimientos que uno ve hoy día que están ocurriendo con plataformas digitales, la verdad es como nunca. Porque se vieron obligados, y de nuevo como hablamos esto de la revolución digital acelerada, los obligó a digitalizarse para poder seguir operando. Y por otro lado también el mercado creció. La cantidad de gente que en el último Cyber Monday compró creo que fue por primera vez un 30%. Y un último punto, y también esto impactó a la micropyme, y aquí quiero contar una historia de una persona que hablaba la otra vez, que me decía, mira, cuando pasó la pandemia tenía la señora de la feria que le compraba las verduras, y la verdad la señora estaba súper mal porque al final, obviamente estamos en lockdown, no podía ir toda la gente, súper complicado. Y esta persona que conozco lo que hizo la ayudó, lo que hizo simplemente en una hojita en PowerPoint, puso los productos, puso su teléfono, para que sean los pedidos, etcétera, y eso fue. Y la imagen la copió, la pegó y se la pasó a la señora. Bueno, historia larga pero corta. 4 meses después, la señora anda con una camioneta repartiendo productos en varios sectores, la verdad. Después sumó a su marido, sumó a sus hijos, a unos sobrinos también. Y hoy día tienen un tremendo emprendimiento que es venta. Para ellos la venta online es vía redes sociales, vía mensajería. Pero la verdad les significó a ellos crecer, o sea, aumentar su ingreso. Entonces creo que la oportunidad está en todos lados. Independiente del lugar donde uno esté de la maduración digital. María Fernanda, Vale, tengo gracias. una última pregunta que también me hace otro panelista, que dice: muy buenos días, María Fernanda. ¿Qué método nos sugieres para motivar a los trabajadores que realizan teletrabajo, ya que ha traído varias complicaciones de psicología o psicológica, ya sea para el trabajador como para la familia? Bueno, ahí, si bien no es muy jurídico, digamos, ya el tema, creo que Sergio también, cuando respondió a la pregunta relacionada con la comunicación bidireccional, también señaló algo bastante importante, digamos. Creo que ahí lo que es la comunicación, lo que es el interés finalmente de la jefatura, de los managers respecto a sus trabajadores y cómo están viviendo, digamos, todas estas circunstancias, es fundamental y es lo clave, en el fondo. Finalmente, el estar cerca de la gente, saber cuáles son las necesidades que están teniendo, cuáles son las dificultades que están teniendo. Y esto especialmente en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, porque el teletrabajo que se está viviendo hoy en día no es el teletrabajo que quizás hubiésemos querido, no es el teletrabajo óptimo y en el que esperamos derivar finalmente una vez terminada la pandemia, donde tenemos a los niños en el colegio, donde todo está funcionando, donde el servicio doméstico, los que pueden acceder a él, funciona también bien, donde tenemos como una serie de redes asistenciales, digamos, que hoy en día no están. Hoy en día está todo el mundo metido en la casa, o ahora quizás un poco más libres, pero hasta hace poco tiempo todos metidos en la casa, teniendo además que trabajar y que rendir. Por lo tanto, claro, el cansancio, el agotamiento psicológico, la salud mental de los trabajadores, por supuesto que se han visto afectadas. Entonces ahí yo creo que es importante y como medida, digamos, tanto para motivar como es estar finalmente preocuparse de lo que está ocurriendo con tus trabajadores, lo que está ocurriendo con ellos,
y el adaptarse, digamos, el adaptarse también a esta realidad. O sea, quizás en la mañana la persona, tus trabajadores están en clase online con los niños y no tienen nadie que los ayude, entonces no va a poder fijar una reunión probablemente a las 9 de la mañana, digamos, porque la verdad es que va a ser imposible. Entonces, pero sí, tal vez a las 3, después del almuerzo, los niños están tranquilos. Entonces, finalmente saber cuáles son esas necesidades que están teniendo los trabajadores y para ver cómo puedes ayudarlo y para evitar finalmente que esto redunde en problemas de salud mental, finalmente. Yo creo que por ahí va, digamos, estos mecanismos que como empleador tú puedes finalmente utilizar para ayudar y motivar a tus trabajadores en estas circunstancias de teletrabajo y especialmente en estas circunstancias de teletrabajo en pandemia, digamos, que creo que son distintas a las que espero que tengamos que vivir en el futuro. Muchas gracias, María Fernanda. Si pudiera complementar, la verdad, Cristian. ya estamos, perdón. Mira, Sí, solamente dale. comentar que creo que María Fernanda lo dijo de manera brillante. Creo que al final es un tema de empatía. Hay que ser empático. La situación que estamos viendo hoy día, cada persona tiene un contexto distinto, una situación distinta. Como decía, oye, no agendes una reunión a la hora del almuerzo porque hay que preparar el almuerzo. Y si alguien va a tomar una llamada y estáis con los niños y estáis lavando platos, en mi caso me ha tocado varias veces, estoy lavando platos, bueno, y hay que acostumbrarse, todos tenemos que adaptarnos, porque hoy día esto no es pandemia, esto es cuarentena, que es distinto. O sea, no es perdón de teletrabajo, es cuarentena. Entonces ya vamos a decantar en un teletrabajo de verdad, con los niños en el colegio, etcétera, bien, pero hoy día es un escenario extremo que tenemos que adaptarnos, y si somos empáticos, yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Para mí esa es la clave. Sí, sin duda que yo creo que tanto por el lado de la empresa como la cultura, pero yo creo que la empatía, la calidad humana, como lo comentábamos en un principio, de la humanización del trabajo y darse cuenta de la realidad, es uno de repente como jefatura y el mismo trabajador de su jefe, cuando lo ves en la casa y es tan humano como uno tiene las mismas preocupaciones, la misma tristeza, la misma alegría, y yo creo que incluso va mejorando la visión que tienen los jefes de cómo con cosas mucho más sencillas hay gente que disfruta mucho más. Y eso un poco volviendo al punto principal de la humanización de la vida y del trabajo. Yo no sé, René, si tú tienes algo más que decir. Yo solo agradecimientos para Sergio, para María Fernanda. Ha sido un conversatorio, una clase magistral brillante, agradecido. Muchas gracias. Tenemos otras palabras aquí de algunas personas que participaron de agradecimiento, excelentes exposiciones, y me quedo con eso, con alguna vez poder repetir algo por el estilo, para cuando ya, como dice Sergio, pasemos del teletrabajo pandemia al teletrabajo laboral, al de real teletrabajo. Eso. Muchas gracias a ambos, gracias René, agradecido a la Cámara, a la Jime, a la Cami, por la posibilidad que nos dieron de poder tener esta tan interesante exposiciones. Muchas gracias a ambos, a René. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Puede ser. Muy bien.